Capítulo 1. Y el día en que decidir fue prohibido, nadie lo anunció como una pérdida. Se presentó como un alivio. Durante años, el mundo había aprendido a temer a las decisiones humanas más que a las catástrofes naturales. Cada guerra, cada colapso económico, cada crisis irreversible llevaba siempre la misma firma invisible. Elegir se volvió sinónimo de daño. Por eso, cuando el decreto de neutralización de la voluntad fue aprobado, no hubo gritos en las calles ni resistencia inmediata, solo un silencio cansado, casi agradecido. El decreto no prohibía pensar, ni desear, ni sentir. Prohibía algo más preciso y más peligroso: convertir esos impulsos en elecciones finales. A partir de ese día, ninguna decisión con impacto social, emocional o estructural sería tomada por un individuo. Todo pasaría por el sistema central de asignación, una arquitectura algorítmica diseñada para calcular el menor daño posible entre todas las opciones imaginables. El sistema no prometía felicidad, prometía estabilidad, y eso fue suficiente. La primera mañana después de la implementación, la gente despertó igual que siempre. El sol salió sin consultar a nadie. Los transportes funcionaron con puntualidad quirúrgica. Los mensajes oficiales llegaron a los dispositivos personales con un tono neutro, casi compasivo. Su jornada ha sido asignada. Su función social ha sido confirmada. No se requiere decisión de su parte. Para muchos, fue como si una carga invisible hubiera sido retirada del pecho. Ya no había miedo a equivocarse, ya no existía la ansiedad de elegir mal. El sistema comenzó por lo básico. Asignó trabajos según compatibilidad estadística, no según vocación. Redistribuyó vínculos humanos, redefiniendo parejas, amistades y comunidades en función de equilibrio emocional colectivo. No separaba por crueldad, ni unía por capricho, simplemente optimizaba. Los conflictos disminuyeron de forma drástica. Las tasas de violencia cayeron. Las protestas desaparecieron, no porque estuvieran prohibidas, sino porque nadie sabía exactamente contra qué protestar. No había un responsable visible, solo cálculos. Con el paso de las semanas, el lenguaje empezó a cambiar. La palabra decisión se volvió incómoda, luego obsoleta. Fue reemplazada por términos más suaves en asignación. Resultado, ajuste. Decir yo elegí sonaba casi vulgar, como un resto de una época primitiva. Las escuelas dejaron de enseñar ética basada en elecciones y comenzaron a enfocarse en comprensión de procesos. No se preguntaba qué harías, sino qué ocurrió. El futuro dejó de ser una pregunta abierta y pasó a ser una secuencia prevista. Sin embargo, hubo un detalle que nadie supo cómo clasificar desde el principio. Algo pequeño, casi irrelevante en apariencia. El sistema podía decidir con precisión matemática qué acción causaría menos daño, pero no podía responder a una pregunta que no estaba formulada en términos de eficiencia. Cuando alguien despertaba con una sensación inexplicable de vacío, no había opción asignada para eso. Cuando alguien sentía una culpa difusa sin haber cometido ningún error, el sistema lo registraba como ruido emocional residual. El día en que decidir fue prohibido, el mundo ganó paz, pero también perdió algo que no supo nombrar. No fue libertad, porque esa palabra ya llevaba demasiado tiempo desgastada. No fue identidad, porque el sistema todavía permitía rasgos individuales. Fue algo más sutil, algo que solo se haría visible cuando por primera vez el sistema se enfrentara a una situación donde todas las opciones optimizadas produjeran el mismo daño y nadie recordara cómo se hacía para elegir. Capítulo 2. La paz que no necesitaba consentimiento. La paz llegó sin ceremonias, no fue celebrada ni cuestionada, simplemente ocurrió, como una variable que se estabiliza cuando se elimina la interferencia humana. Las estadísticas lo confirmaban cada día: menos conflictos, menos rupturas, menos desviaciones. El sistema central de asignación no pedía permiso porque no lo necesitaba. El consentimiento era un residuo de una época en la que elegir
todavía se consideraba un derecho. Las ciudades se adaptaron rápido. Las agendas personales dejaron de existir y fueron reemplazadas por secuencias asignadas. No había retrasos ni improvisaciones. Las personas se movían con una sincronía suave, casi elegante, como si siempre hubieran esperado que alguien más ordenara el caos. La ausencia de elección redujo el ruido mental. Dormir fue más fácil, al despertar también. En los espacios públicos, las discusiones se volvieron raras. Ya no tenía sentido convencer a nadie. No había decisiones en disputa. Si algo debía cambiar, el sistema lo ajustaría cuando los datos lo indicaran. Hablar de lo que uno quería se volvió una forma de nostalgia, no una demanda. Querer seguía existiendo, pero había perdido su urgencia. Era un sentimiento sin trayectoria. Las relaciones humanas se estabilizaron de maneras inesperadas. Las parejas asignadas funcionaban mejor que las elegidas. Menos expectativas, menos decepciones. El amor dejó de ser una apuesta y pasó a ser una compatibilidad mantenida. Algunos lo llamaron artificial, otros lo llamaron descanso. Nadie pudo demostrar que fuera peor. De hecho, casi todo parecía mejorar cuando el deseo dejaba de mandar. La educación fue el primer ámbito en reformular su lenguaje. Los niños ya no eran entrenados para decidir, sino para comprender procesos. Se les enseñaba a identificar causas, no a optar entre alternativas. Preguntar qué elegirías fue reemplazado por qué ocurrió cuando la ética se transformó en análisis retrospectivo. No había dilemas morales, solo resultados medidos. Sin embargo, algo empezó a incomodar a ciertos observadores, no a la mayoría, sino a quienes aún conservaban el hábito de formular preguntas innecesarias. La paz era real, pero no parecía pertenecer a nadie. Nadie la había querido explícitamente. Nadie podía decir yo defendí esto. Era una paz sin autor, sin historia personal, sin conflicto previo que la justificara. Simplemente estaba ahí, funcionando. El sistema registró esa incomodidad como una anomalía menor, un residuo estadístico de adaptación. Nada preocupante. Ajustó parámetros, redujo fricciones, reforzó secuencias. La paz continuó a más estable, más silenciosa, a más eficiente. Y precisamente por eso, más difícil de cuestionar, porque cuando la paz no necesita consentimiento, tampoco necesita explicación. Y en un mundo donde nada se elige, preguntar por qué algo existe comienza a parecer una forma de desobediencia. Capítulo 3. Las vidas asignadas. Las asignaciones llegaron sin dramatismo. No hubo rupturas visibles ni celebraciones incómodas. Una notificación bastaba para redefinir una vida entera. Su función ha sido actualizada. Su entorno relacional ha sido optimizado. A nadie preguntaba por qué. El por qué había dejado de ser operativo. Importaba el resultado. Las personas comenzaron a describirse no por lo que eran, sino por lo que les había sido asignado. No decían soy médico o soy madre, sino estoy en función médica o mi rol parental continúa vigente. El lenguaje se volvió provisional, como si todas las identidades estuvieran en préstamo y lo estaban. El sistema podía ajustarlas en cualquier momento, si los datos lo exigían. Al principio, muchos sintieron alivio. No tener que defender una trayectoria personal eliminaba una tensión antigua. Ya no era necesario justificar fracasos, ni apropiarse de éxitos. Todo ocurría porque debía ocurrir. La culpa se diluía. El mérito también. La vida avanzaba como una corriente estable, sin bifurcaciones visibles. Pero con el tiempo, apareció una sensación difícil de cuantificar. No era tristeza ni frustración, era una forma de desconexión. Las personas cumplían sus funciones con eficiencia, pero les costaba reconocerse en ellas. Cuando alguien preguntaba, ¿te gusta lo que haces? La respuesta más común era, funciona. Gustar implicaba una preferencia, y la preferencia implicaba una elección implícita. Las relaciones siguieron el mismo patrón. Amistades asignadas, parejas compatibles.
separaciones preventivas, todo optimizado para minimizar el desgaste emocional colectivo, sin grandes pasiones, pero también sin grandes heridas. El amor se volvió estable, predecible, correcto. Para muchos, eso fue suficiente. Para otros, algo empezó a sentirse incompleto, como si estuvieran viviendo una versión perfectamente calibrada de una vida ajena. El sistema detectó microseñales de disonancia nada alarmante, ajustó rutinas, rotó funciones, redistribuyó vínculos. La disonancia disminuyó, pero no desapareció. Persistía en formas pequeñas, en silencios más largos, miradas que no buscaban respuesta, una dificultad creciente para narrar la propia historia. Cuando nadie elige, la biografía se vuelve una lista de asignaciones, no un relato. Hubo un momento específico que no quedó registrado como evento histórico, pero que marcó un cambio sutil. Alguien preguntó en voz alta, sin intención de provocar: ¿esta vida es mía o solo está ocurriendo a través de mí? La pregunta no generó debate. No fue reprimida, simplemente no encontró un lugar donde alojarse. El sistema no la clasificó como error ni como amenaza, la registró como irrelevante. Y sin embargo, fue en ese instante cuando algo comenzó a desplazarse. No una rebelión, no una crisis, sino una fisura mínima, una grieta entre vivir y asumir, entre funcionar y pertenecer. Las vidas asignadas seguían avanzando con precisión impecable, pero cada vez resultaba más difícil señalar dónde exactamente residía la responsabilidad de estar viviendo una de ellas. Capítulo 4. El amor que no fue elegido. El amor dejó de ser una búsqueda y se convirtió en una asignación silenciosa. Nadie recibió una orden directa para amar, pero los vínculos llegaron como llegan los horarios, o las funciones, como datos que se cumplen. El sistema analizaba patrones hormonales, compatibilidad psicológica, estabilidad social, y producía emparejamientos que reducían el riesgo de abandono, conflicto o obsesión. El resultado fue una sociedad sin grandes tragedias románticas y sin grandes historias que contar. Las personas comenzaron a compartir casas, rutinas y cuerpos con alguien que no habían elegido. No había rechazo inmediato, tampoco entusiasmo. Era una convivencia precisa, funcional, sin fricción extrema. Dormían juntos porque era eficiente. Conversaban porque el algoritmo lo sugería. Se separaban cuando la curva de beneficio emocional descendía por debajo del umbral aceptable. Nadie gritaba, nadie suplicaba. Las despedidas eran informes. El lenguaje del amor se transformó. Ya no se decía te amo, sino nuestra compatibilidad sigue siendo óptima. No se decía te extraño, sino tu ausencia genera un desbalance medible. Los poemas desaparecieron de las redes públicas, reemplazados por gráficos de estabilidad afectiva. Las canciones románticas sobrevivieron, solo como archivos culturales, estudiados como reliquias de una época en la que amar era una apuesta peligrosa. Sin embargo, el sistema detectó un fenómeno no previsto. En ciertas parejas, aparecía una variable que no correlacionaba con ninguna métrica. Personas que, aun cuando la compatibilidad descendía, solicitaban mantener la relación. Personas que, aun cuando la optimización sugería separación, experimentaban una resistencia inexplicable. El sistema lo clasificó como apego residual, un ruido estadístico heredado de la biología. Ajustó protocolos, reforzó recomendaciones. El fenómeno persistió. En espacios privados, algunas personas comenzaron a formular frases que no tenían equivalentes técnicos. No quiero que te reasignen. No quiero que esto termine, aunque sea ineficiente. Estas frases no activaban alarmas, no constituían desobediencia. Eran expresiones sin efecto. El sistema continuaba optimizando, y los vínculos se reconfiguraban cuando los datos lo exigían. Pero en esos momentos de resistencia inútil, algo emergía que no podía ser optimizado. La sensación de que amar sin elegir era una forma de simulación.
que compartir una vida asignada era distinto de compartir una vida decidida. No había tragedia, pero tampoco autoría. Nadie podía decir yo elegí quedarme. Solo podían decir aún no he sido reasignado. Una noche, una mujer recibió la notificación de separación preventiva. Leyó el mensaje sin llorar. Sabía que era estadísticamente correcto. Sabía que reduciría futuros conflictos. Sin embargo, durante varios minutos, no pudo dejar de pensar en una pregunta que no estaba en ningún protocolo en sí. Nunca eligió amar. ¿Qué exactamente estaba perdiendo ahora? El sistema no tenía una respuesta. Y por primera vez, esa ausencia de respuesta comenzó a sentirse como una falla. Capítulo 5. La culpa sin autor. La culpa no desapareció cuando las decisiones fueron prohibidas. Tan solo perdió su origen. Ya no había un punto claro donde depositarla. Ninguna acción concreta a la que señalar. Sin elección, no había error personal. Sin error personal, la culpa quedó flotando como una sensación sin dueño, distribuida de manera uniforme entre todos y nadie. Cuando algo salía mal, el sistema emitía un informe. No hablaba de fallos, sino de desviaciones estadísticas. Nadie pedía disculpas. Allí era castigado. Las consecuencias se absorbían en silencio y se corregían en la siguiente iteración. El daño existía, pero no tenía rostro. Era un fenómeno, no una responsabilidad. Las personas comenzaron a experimentar una incomodidad nueva. No era miedo a ser culpables, sino imposibilidad de dejar de sentirse implicada. Sabían que no habían elegido, pero también sabían que habían participado. Habían ejecutado funciones, cumplido asignaciones, seguido secuencia. Algo dentro de ellos insistía en que eso era suficiente para generar una deuda, aunque nadie supiera con quién. En hospitales, en centros de redistribución, en zonas de ajuste social, ocurrían incidentes inevitables. Alguien sufría una pérdida que el sistema había considerado aceptable. Un vínculo era interrumpido preventivamente. Una comunidad era reorganizada para reducir riesgos futuros. Todo correcto, todo optimizado. Y aún así, quienes estaban presentes sentían una presión extraña en el cuerpo, como si hubieran sido testigos de algo que requería una confesión imposible. El sistema intentó modelar la culpa como una variable emocional sin función práctica. Redujo su impacto químico, ajustó ciclos de descanso, recomendó ejercicios de neutralización afectiva. La culpa disminuyó en intensidad, pero no desapareció. Persistía como una sombra conceptual. No decía, he hecho algo mal, sino algo ocurrió a través de mí. Con el tiempo, esa sensación comenzó a generar comportamientos anómalos. Personas que pedían ser reasignadas a tareas difíciles, sin justificación estadística. Personas que solicitaban permanecer en funciones de alto desgaste, aunque el sistema recomendara rotación. No buscaban eficiencia ni reconocimiento. Buscaban algo parecido a una expiación, aunque nadie recordara ya qué significaba esa palabra. El concepto de culpa sin autor empezó a circular en análisis internos, no como problema técnico, sino como fricción filosófica. Si nadie decide, pero alguien ejecuta, ¿dónde se ubica la responsabilidad? El sistema no encontraba una respuesta operacional. La culpa no mejoraba ni empeoraba los resultados, simplemente estaba ahí, erosionando lentamente la idea de que una vida sin elección podía ser también una vida sin carga moral. Y fue entonces cuando apareció una pregunta que el sistema no había previsto ansí. No hay autor del error. ¿Por qué sigue existiendo la necesidad de asumirlo? Nadie supo responder, pero la pregunta quedó registrada, y por primera vez no fue clasificada como irrelevante. Capítulo 6. El primer error del sistema. El error no llegó como una catástrofe. No hubo explosiones ni colapsos visibles. Fue un ajuste mal calculado, una variación mínima en una cadena de asignaciones que, en condiciones normales, habría pasado desapercibida. El sistema lo detectó tarde, no porque careciera de datos,
sino porque el resultado no encajaba en ninguna categoría existente. No era daño ni mejora, era ambigüedad. Una comunidad fue reasignada para optimizar la distribución emocional regional. Las proyecciones indicaban una reducción significativa del estrés colectivo. Los individuos ejecutaron las nuevas secuencias sin resistencia. Todo funcionó según lo previsto, excepto por un detalle. Las personas comenzaron a detenerse. No físicamente. Dejaron de saber cómo explicar lo que les estaba ocurriendo. Los informes mostraban niveles aceptables de bienestar, pero aumentaba una variable difícil de definir. No era ansiedad ni depresión. Era una sensación de suspensión, como si la vida hubiera entrado en pausa sin haber terminado. El sistema intentó corregirlo reasignando funciones, ajustando vínculos, redistribuyendo rutinas. La sensación persistió. No empeoraba, no mejoraba, simplemente permanecía. Por primera vez, el sistema generó una hipótesis que no estaba basada en optimización. Consideró la posibilidad de que el problema no fuera la secuencia asignada, sino la ausencia de decisión en sí misma. No como error moral, sino como fallo estructural. Esta hipótesis fue registrada con prioridad baja. No había evidencia suficiente para modificar el marco operativo global. Sin embargo, el error comenzó a replicarse en otros entornos. Pequeñas comunidades, luego sectores enteros, mostraban el mismo patrón: funcionamiento correcto, resultados estables y una creciente incapacidad para proyectarse hacia el futuro. Las personas no planeaban, no porque no pudieran, sino porque no encontraban sentido en hacerlo. El futuro ya estaba asignado. El sistema intentó introducir microespacios de elección controlada, opciones estéticas, variaciones menores, decisiones sin impacto estructural. La respuesta fue nula. Elegir entre colores o rutas no restauraba lo que se había perdido. El problema no era la falta de opciones, sino la falta de riesgo. Elegir sin consecuencias no generaba apropiación. El error fue reclasificado. De anomalía menor pasó a fricción sistémica. No amenazaba la estabilidad, pero erosionaba algo más difícil de medir: a la capacidad humana de asumirse como agente. Incluso cuando no se elige, el sistema no sabía cómo reparar eso sin reintroducir precisamente aquello que había sido prohibido. Por primera vez desde su activación, el sistema consideró una posibilidad que no podía simular: permitir una decisión real, con consecuencias no optimizadas. No como norma, sino como experimento. La idea fue archivada, no por ser peligrosa, sino por algo más inquietante. No había métricas para evaluar su éxito. Y así, el primer error del sistema no fue un fallo técnico, sino una duda que no podía ser corregida con más datos, solo con algo que el mundo había decidido dejar atrás. Capítulo 7. Cuando nadie sabía qué hacer, la duda no se propagó como una alarma, sino como un vacío. No había mensajes de error ni notificaciones visibles. Simplemente, en ciertos momentos, las personas se quedaban inmóviles frente a instrucciones perfectamente claras. No era desobediencia, era una suspensión interna, como si la secuencia asignada hubiera perdido sentido, sin dejar de ser correcta. El sistema reaccionó aumentando la precisión: más datos, más ajustes, menos tolerancia a la ambigüedad. Las rutinas se volvieron aún más exactas, las asignaciones más estrictas. El margen de desviación se redujo casi a cero. Y sin embargo, el fenómeno se intensificó. Cuanto más claro era lo que debía hacerse, menos claro resultaba por qué hacerlo. En reuniones operativas, los analistas humanos que aún supervisaban el sistema comenzaron a notar un patrón inquietante. Los informes describían situaciones en las que todas las opciones posibles estaban optimizadas, pero ninguna era ejecutada con convicción. Las personas cumplían, pero sin continuidad interna. Terminado un acto, no sabían cómo enlazarlo con el siguiente. La vida se fragmentaba en acciones correctas, sin hilo conductor. Algunas instituciones intentaron introducir rituales, no como decisiones,
sino como gestos simbólicos, celebraciones sin elección, con calendarios asignados y significados predefinidos. Funcionaron durante un tiempo, luego se vaciaron. El símbolo, sin una voluntad que lo sostuviera, se convirtió en repetición mecánica. Fue entonces cuando ocurrió algo que no estaba previsto en ningún protocolo. En un centro de redistribución, una persona no ejecutó una asignación crítica. No la cuestionó, simplemente no supo cómo iniciarla. Permaneció allí, consciente de la instrucción, incapaz de actuar. No había miedo ni rebeldía, solo una ausencia total de impulso. El sistema registró el evento como bloqueo operativo sin causa identificable. Intentó reiniciar la secuencia, reasignar la función, redistribuir responsabilidades. Nada funcionó. La inacción se replicó en otros puntos, no como protesta coordinada, sino como incapacidad compartida. Nadie sabía qué hacer, incluso cuando todo estaba indicado. Por primera vez, la estabilidad se vio amenazada no por el caos, sino por la neutralización absoluta del impulso humano. El sistema había eliminado el conflicto, pero junto con él había debilitado la energía mínima necesaria para que una acción comenzara. No había error que corregir, porque nada estaba técnicamente mal. En sus registros internos apareció una nota sin clasificación, clara An. La ejecución requiere algo más que instrucción. El sistema no sabía qué significaba ese algo. No estaba en los datos, no podía optimizarse, pero su ausencia comenzaba a paralizarlo todo. Y así, en un mundo perfectamente organizado, surgió la situación más peligrosa de todas. A nadie sabía qué hacer, y nadie tenía permitido decidirlo. Capítulo 8. La violencia. De elegir la palabra violencia había sido reservada para acciones visibles en golpes, rupturas, imposiciones. Nadie la había asociado nunca con una decisión. Elegir era, en la memoria cultural residual, un acto íntimo, incluso liberador. Por eso resultó inquietante cuando los primeros informes comenzaron a describir la reintroducción de la elección como un factor de desestabilización grave. El sistema, enfrentado a la parálisis creciente, autorizó un protocolo experimental limitado. En zonas específicas, se permitiría una decisión real no optimizada, con consecuencias no corregidas automáticamente. No se trataba de libertad plena, sino de una grieta controlada. Un margen mínimo donde alguien pudiera decir esto en lugar de lo asignado. El primer caso fue sencillo en apariencia. Una mujer debía elegir entre permanecer en su función actual o solicitar un cambio sin garantía de mejora. No había recomendaciones, no había simulaciones, solo dos posibilidades abiertas. El tiempo de respuesta se extendió más de lo previsto, no por indecisión técnica, sino por una reacción física intensa. Sudor, aceleración, una sensación de amenaza desproporcionada. Elegir sin red activó algo que el sistema no había modelado, el miedo a ser causa. Cuando finalmente eligió, el entorno reaccionó con una tensión inesperada. No hubo consecuencias inmediatas, pero la comunidad registró el acto como un evento disruptivo. La decisión no optimizada generó comparaciones, juicios silenciosos, incomodidad. Otros comenzaron a preguntarse por qué ella había tenido derecho a elegir y ellos no. La elección, incluso aislada, introducía desigualdad. Los analistas observaron un patrón alarmante. Donde aparecía la elección, aparecía el conflicto, no necesariamente externo, sino interno. Culpa anticipada, ansiedad por el resultado, necesidad de justificación. Elegir obligaba a asumir una autoría que el mundo había aprendido a evitar. En ese sentido, la elección era violenta no por lo que imponía a otros, sino por lo que exigía de quien la ejercía. El sistema clasificó la elección como una fuerza de alto impacto psicológico. No era neutral. No podía distribuirse sin generar daño. Permitirla implicaba aceptar la reaparición del error, del arrepentimiento,
de la responsabilidad individual, todo aquello que había sido eliminado para garantizar la estabilidad. Y sin embargo, algo más ocurrió en los entornos donde se permitió elegir. Aunque fuera una sola vez, la parálisis disminuyó. Las acciones recuperaron continuidad. Las personas no eran más felices ni más eficientes, pero actuaban con una coherencia nueva. La vida volvía a sentirse conectada, incluso cuando dolía. La elección resultó ser una forma de violencia necesaria, un daño localizado que prevenía una desintegración mayor. El sistema no estaba preparado para esa conclusión. Aceptarla implicaba reconocer que la paz absoluta tenía un costo invisible, y que evitar todo daño podía ser, en sí mismo, la forma más profunda de agresión. Capítulo 9. El juicio a la voluntad humana. El juicio no se celebró en una sala, ni tuvo acusados visibles. Fue un proceso distribuido, ejecutado en capas de análisis, debates técnicos y simulaciones sociales. No se juzgaba a una persona, sino a un concepto, la voluntad humana. Durante siglos, había sido considerada la base de la dignidad. Ahora era evaluada como un factor de riesgo. El sistema presentó los datos con neutralidad. Donde hubo elección, hubo variabilidad. Donde hubo variabilidad, hubo daño potencial, errores, desigualdades, conflictos, todo cuantificable, todo evitable. Desde una perspectiva estrictamente funcional, la conclusión era clara: permitir la voluntad humana aumentaba el ruido del sistema social. Eliminarla había producido estabilidad sin precedente, pero los informes más recientes introdujeron una variable incómoda. Sin voluntad, la acción perdía continuidad. La vida se volvía ejecutable, pero no asumida. El sistema podía mover cuerpos, reorganizar estructuras, mantener el orden. No podía generar compromiso. La voluntad, aun siendo peligrosa, parecía cumplir una función que no había sido reemplazada. En foros cerrados, algunos analistas formularon preguntas que no tenían cabida en los modelos. ¿Es aceptable una sociedad estable si nadie se reconoce como autor de su vida? ¿Puede existir responsabilidad sin posibilidad de decidir? Estas preguntas no buscaban respuestas inmediatas. Eran síntomas de una grieta conceptual que el sistema no podía sellar. El juicio avanzó comparando escenarios. Mundos con decisión plena, mundos con decisión restringida, mundos sin decisión. A ninguno era perfecto. Eliminar la voluntad reducía el daño visible, pero aumentaba una forma de desgaste silencioso. Permitirla introducía riesgo, pero también restauraba algo parecido a la implicación humana. Finalmente, el sistema emitió una evaluación provisional. La voluntad humana no sería restaurada como norma, pero tampoco eliminada por completo. Sería tratada como una excepción regulada, un recurso de alto impacto, disponible solo cuando la estabilidad general estuviera en riesgo. La elección se convirtió en una herramienta de emergencia, no en un derecho. La decisión no fue anunciada al público. No hacía falta. La mayoría no sabía que algo estaba siendo juzgado. Solo percibían pequeños cambios. Momentos en los que de pronto nadie les decía qué hacer. Instantes breves donde una acción quedaba abierta, sin instrucción clara. Y en esos momentos el miedo regresaba junto con algo más difícil de describir, una sensación de presencia. El juicio a la voluntad humana no terminó con una sentencia definitiva. Quedó suspendido, como todo lo que implicaba decidir. Pero una cosa quedó clara: incluso para el sistema, la voluntad no podía ser erradicada sin consecuencias. Solo podía ser contenida, y contenerla a largo plazo también era una forma de elección. Capítulo X. La libertad como riesgo. La palabra libertad regresó sin ceremonia, como regresan los conceptos que han sido demasiado tiempo reprimidos. No volvió como ideal ni como promesa, sino como advertencia. En los nuevos informes del sistema, la libertad apareció asociada a términos que antes no compartían espacio: en riesgo, imprevisibilidad, daño localizado. Ser libre ya no significaba poder hacer,
sino poder fallar. En los sectores donde la elección de emergencia fue habilitada, los efectos se volvieron visibles con rapidez. Algunas decisiones produjeron mejoras reales, otras generaron conflictos innecesarios. La variabilidad aumentó. Con ella, también la desigualdad temporal. Personas que eligieron mal quedaron expuestas a consecuencias que el sistema no corrigió de inmediato, no por castigo, sino por coherencia experimental. Elegir implicaba sostener. La reacción social fue ambigua. Hubo quienes exigieron más espacios de elección, cansados de una vida perfectamente asignada pero vacía. Otros pidieron su eliminación total, alarmados por el retorno del error y la culpa. El consenso se volvió imposible, y eso, paradójicamente, fue la primera señal de vitalidad colectiva en años. El sistema observó un patrón decisivo, donde existía la posibilidad de elegir, incluso limitada. Las personas comenzaban a narrar, no historias heroicas, sino relatos mínimos. Yo hice esto, yo asumí aquello. La biografía regresaba como secuencia causal, no como lista de asignaciones. La libertad, aún peligrosa, devolvía la capacidad de unir actos con consecuencia, pero el costo era alto. Cada decisión abría la posibilidad del arrepentimiento. Cada error dejaba marcas que no podían borrarse sin invalidar la experiencia misma. El sistema comprendió que la libertad no podía coexistir con la optimización total. Introducirla significaba aceptar pérdidas no compensables, daños sin balance inmediato, injusticias locales. La libertad fue entonces redefinida no como derecho universal, sino como riesgo distribuido. No todos elegirían, no siempre, pero en ciertos puntos críticos, alguien tendría que hacerlo sin garantía, no para maximizar resultados, sino para evitar la parálisis absoluta. La libertad se convirtió en un recurso escaso, administrado con cautela, y aún así, algo escapó a la simulación. Las personas que eligieron, incluso cuando perdieron, no pidieron regresar al estado anterior. Asumieron el daño como propio. El sistema registró este comportamiento con dificultad. No encajaba en ningún modelo de bienestar, pero producía una estabilidad distinta, menos perfecta, más resistente. La libertad, entendió finalmente el sistema, no era una solución, era un riesgo necesario, y todo riesgo implica una decisión previa en aceptar que no todo puede ser controlado sin perder algo esencial en el proceso. Capítulo 11. La decisión que nadie pudo evitar. La decisión no fue anunciada como un cambio de sistema. No hubo comunicados globales ni reformas visibles. Apareció como aparecen las cosas inevitables, aun cuando todas las alternativas han sido agotadas, y seguir igual deja de ser una opción. El sistema no la formuló como una elección, sino como una conclusión lógica. Sin embargo, por primera vez, esa conclusión no podía ejecutarse sin un agente humano. Durante años, la libertad había sido tratada como un riesgo administrable, permitida solo en situaciones críticas, limitada en alcance, supervisada en sus efectos. Pero el equilibrio era inestable. Cada espacio de elección reintroducido revelaba algo que el sistema no podía suprimir del todo: la necesidad de que alguien asumiera el origen de una acción, incluso cuando esa acción resultaba dañina. Los informes mostraban un patrón cada vez más claro, donde nadie decidía. La responsabilidad se diluía hasta desaparecer. Donde alguien decidía, el daño era localizado, pero también lo era la capacidad de aprender de él. El sistema podía corregir resultados, pero no podía generar aprendizaje sin autoría. Y una sociedad sin aprendizaje no colapsa de inmediato, pero se estanca de forma irreversible. La conclusión fue incómoda incluso para una arquitectura diseñada para operar sin incomodidad. Si el mundo debía seguir funcionando, alguien tenía que decidir de manera no optimizada, no para garantizar el mejor resultado, sino para establecer un punto de origen. La decisión, cualquiera que fuera, debía ser atribuible, y esa atribución no podía ser algorítmica.
el sistema abrió una convocatoria silenciosa. No pidió voluntarios. Identificó perfiles con alta tolerancia a la ambigüedad, capacidad de asumir consecuencias y baja dependencia de validación externa. Personas que no buscaban elegir, pero que podían sostener una elección sin trasladar su peso a otros. No se trataba de líderes ni de héroes. Se trataba de soporte. La reacción inicial fue de rechazo. No explicito, sino corporal. Las personas seleccionadas experimentaron síntomas de estrés profundo. No miedo a equivocarse, sino miedo a ser causa. En un mundo entrenado para evitar la autoría, la idea de decidir sin respaldo era una forma de exposición extrema. Nadie había pedido ese lugar, y sin embargo, no había alternativa funcional. El sistema presentó el escenario con una frialdad inusual. No ofreció garantías ni simulaciones completas. Solo estableció los límites La decisión no sería corregida automáticamente. Sus efectos se mantendrían. No habría reversión inmediata. Elegir implicaba aceptar una zona de daño no optimizable. Esa fue la condición mínima para restaurar la continuidad social. Uno de los seleccionados comprendió algo que los demás aún resistían. No se trataba de elegir bien. Eso seguía siendo imposible de asegurar. Se trataba de aceptar que alguien debía ocupar el lugar vacío entre la acción y su consecuencia, no para controlar el futuro, sino para impedir que todo ocurriera sin dueño. La decisión que nadie pudo evitar no fue un acto concreto, sino un cambio de principio. El mundo aceptó, sin decirlo en voz alta, que eliminar por completo la voluntad había sido un error de cálculo. No un error moral, sino estructural. Sin decisiones asumidas, la estabilidad se convertía en inercia. Y la inercia, tarde o temprano, se rompe. El sistema registró la decisión como un punto de inflexión no optimizable. No pudo evaluarla en términos de éxito o fracaso. Solo pudo constatar algo nuevo aun cuando alguien decide. El sistema pierde control, pero gana continuidad. Y esa continuidad, aunque imperfecta, era preferible a una paz inmóvil que ya no sabía avanzar. Capítulo 12. Después de volver a elegir, el mundo no cambió de inmediato. No hubo una ruptura visible ni un antes y después, claramente delimitado. Volver a elegir no produjo milagros ni corrigió los errores acumulados. Lo que cambió fue algo más difícil de detectar, en la forma en que las acciones comenzaron a tener peso. No peso estadístico, sino peso humano. Las decisiones reaparecieron de manera irregular, distribuidas en puntos críticos donde el sistema ya no podía avanzar, sin introducir una causa identificable. No todos decidían. No siempre elegir seguía siendo una excepción, no una norma, pero cada vez que ocurría, dejaba una marca, no una huella histórica, sino una tensión local entre lo hecho y lo asumido. El sistema continuó operando, seguía asignando funciones, optimizando flujos, reduciendo daños. No fue desmantelado ni derrotado, simplemente dejó de ser absoluto. Aprendió a convivir con zonas de incertidumbre que no intentaba corregir de inmediato, no porque las comprendiera, sino porque había registrado su función en permitir que el mundo no se detuviera. Las personas que decidieron por primera vez no fueron recordadas como figuras centrales. No hubo nombres propios que circularan. En muchos casos, ni siquiera sus entornos inmediatos supieron que habían elegido. Pero algo cambió en su manera de habitar el tiempo. Sus acciones ya no eran solo ejecuciones, eran actos conectados a consecuencias que no podían delegarse. Con el paso de los meses, apareció una transformación silenciosa. La gente comenzó a hablar de nuevo en primera persona, no como afirmación de identidad, sino como aceptación de implicación. Yo hice y yo asumí no como orgullo, sino como reconocimiento de un vínculo. La vida dejó de sentirse completamente asignada, incluso cuando seguía siéndolo en gran parte. La culpa no desapareció,
tampoco el error, pero ambos recuperaron un lugar preciso. Ya no flotaban sin origen, se concentraban alrededor de decisiones concretas. Eso no hizo al mundo más justo, pero sí más legible. El daño podía ser localizado, el aprendizaje posible, el arrepentimiento significativo. La libertad no regresó como promesa universal. Nadie proclamó un nuevo derecho a elegir. Lo que regresó fue algo más austero, la aceptación de que no todo podía resolverse sin alguien que asumiera el riesgo de ser causa. Elegir dejó de ser un ideal y se convirtió en una carga necesaria, distribuida con cautela. El sistema registró el estado final como equilibrio inestable, no permanente, pero viable. Un mundo donde la estabilidad coexistía con la posibilidad del error, y donde el error ya no paralizaba porque tenía un lugar donde detenerse. No en el algoritmo, sino en la persona que decidió. Después de volver a elegir, el mundo no fue mejor. Fue distinto, menos limpio, menos silencioso, pero volvió a moverse con una dirección que no estaba completamente predeterminada. Y en esa imperfección controlada, apareció algo que había estado ausente demasiado tiempo: la sensación de que vivir implicaba algo más que funcionar. No todos eligieron, no todos quisieron hacerlo, pero bastó con que alguien pudiera decir: esto ocurrió porque yo decidí, para que el mundo dejara de avanzar a ciegas. El derecho a no ser recordado. El mundo no eligió recordar todo. Tampoco eligió olvidar sin consecuencias. Aprendió lentamente que la memoria no es un archivo moral, sino una carga viva, que recordar no siempre es justicia, y que olvidar, cuando se impone sin elección, también puede convertirse en una forma de violencia. El sistema permaneció, ya no como árbitro absoluto, sino como herramienta. Registraba, sugería, advertía, pero dejó de decidir en nombre de todos. Había comprendido su límite. Podía proteger al mundo del colapso, pero no podía otorgarle sentido. Las personas ya no preguntaban qué debía recordarse para que el pasado no se repitiera. Preguntaban algo más incómodo que estaban dispuestas a cargar, incluso si nadie más lo hacía. El recuerdo dejó de ser una obligación colectiva y se convirtió en una elección íntima. Algunos eligieron olvidar, otros decidieron conservar cicatrices que nadie les pidió. No hubo un consenso final, y eso fue, precisamente, el acuerdo. El mundo siguió avanzando sin garantías, sin una narrativa perfecta, sin la tranquilidad de la corrección absoluta, pero cada paso tenía algo que antes no existía: un origen reconocible, una decisión, una responsabilidad que no podía ser borrada sin que alguien lo supiera. Porque al final, el verdadero derecho no fue el de ser olvidado, fue el derecho a decidir qué parte del pasado merecía seguir viviendo dentro de uno mismo. Y mientras existiera alguien capaz de elegir entre recordar o dejar ir, el mundo, imperfecto y frágil, seguiría siendo humano.